Buenos días, maestra y compañeros. Somos el equipo 6 y a continuación, en base a la lectura que hemos consultado, hoy hablaremos sobre la entrevista. Como ya sabemos, la entrevista es una técnica empleada para diversos motivos, pero más que nada es usada para la investigación. Claramente, su principal objetivo es la recolección de información de forma oral sobre los acontecimientos, experiencias y opiniones de personas. En esta participan dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Más adelante conoceremos más detalladamente, según sus criterios, las tipologías de una entrevista, su grado de estructuración, su clasificación, sus fases y su anonimato de confidencialidad. En el punto 2 se vienen hablando sobre las tipologías de la entrevista, que son 3 tipos: la estructurada, semiestructurada y la entrevista no estructurada o en profundidad. En la entrevista estructurada se sabe desde el principio la información que se quiere conseguir y se crea un guión de antemano. Las preguntas son cerradas para respuestas cortas, pero con la información necesaria. En la entrevista semiestructurada también se decide de antemano qué tipo de información se quiere. Las preguntas están de forma abierta para una información más extensa y detallada. Las preguntas pueden irse cambiando por otras conforme la entrevista avance. En la entrevista no estructurada, se trata de una entrevista sin guión previo. Sigue el modelo de una conversación informal y el rol del entrevistador es intuir las preguntas que se deben hacer. Aquí se planea comprender más que explicar, buscar respuestas sinceras y emocionales, preguntar sin previo aviso, controlar el ritmo de la entrevista, explicar el porqué de las preguntas para que el entrevistador cree juicios y opiniones, y se debe encontrar un equilibrio entre la intimidad y lo profesional. Yo les voy a hablar sobre tipologías según el número de personas entrevistadas. Para este tipo se requiere mínimo a 2 personas para poder realizar la entrevista, aunque también se puede realizar con más personas con un mínimo de 3 personas. Siempre debe de haber una persona que cumple el rol del entrevistador y una que sea la entrevistada, o en su caso pueden haber más personas que sean las entrevistadas, pero ya se realizará una entrevista grupal. Tipologías según el momento de aplicación. Dependiendo del momento en el que se aplica la entrevista, se define en entrevista inicial o explorativa, de seguimiento o desarrollo y finales. Para utilizar una u otra modalidad dependerá del objetivo definido. Fase de elaboración. Es el primer paso para elaborar una entrevista al decidir el tema y los informantes a quien irá dirigida. Los objetivos de la entrevista conducirán a las dimensiones principales de la misma. Se debe tener en cuenta que este proceso se puede invertir. Ejemplo de dimensiones y objetivos en la entrevista. Participación. Participación como un derecho y una responsabilidad ciudadana. Participación como un elemento de empoderamiento ciudadano. Participación como identidad cívica, objetivos operativos. Y una vez identificados los objetivos y sus correspondientes dimensiones, sigue la elaboración de las preguntas. Pueden ser 2: entrevista no estructurada o en profundidad, o entrevista semi-estructurada. Tipologías de preguntas: comparativas, evocación de hechos pasados, evocación de comportamientos pasados, reacciones afectivas, causa, efecto. Los datos de identificación se eligen en función de las características del trabajo que se está realizando. Datos de identificación de la persona entrevistada: edad, lugar de origen, tiempo que lleva viviendo en la ciudad, otros lugares en los que ha vivido. Datos de identificación de la entrevista: código de la entrevista, día de la entrevista, hora de la entrevista, duración de la entrevista, lugar en el que se ha realizado la entrevista. Estructura del guión de entrevista: datos de identificación de la entrevista, datos de identificación de la persona entrevistada y batería de preguntas. Fase de aplicación. El primer paso sería identificar a las personas concretas que participarán en la aplicación. Esto con el fin de acceder a un número de informantes que sea significativo para el trabajo que se está llevando a cabo. En trabajos con una orientación cualitativa se utiliza el muestreo no probabilístico. Entre ellos destaca muestreo casual, utilizar como muestra personas a las que se les facilita el acceso; muestreo intencional u opinático, sujetos expertos en un tema o relevantes como fuentes de información; muestreo bola de nieve, se localiza a algunas personas las cuales conducen a otras y así
sucesivamente hasta que se llegue una muestra suficiente. Muestreo por cuotas. Se utiliza cuando no se puede contar con una muestra al azar, pero se requiere mantener una muestra representativa de la población. Durante el desarrollo de la entrevista, es importante crear un buen clima de confianza y facilitar la comunicación. Para ello, se deberá empezar presentándose y dando toda la información relevante del estudio o trabajo puntual que se está realizando. También se deberá informar sobre el tiempo de duración de la misma. El lugar donde se realizará puede ser escogido previamente por la persona que realizará la entrevista. No obstante, se debe ofrecer siempre la opción de realizar algún otro espacio elegido por la persona entrevistada. Durante el desarrollo de la misma es importante que la conversación pueda ser registrada por una grabadora. En el caso que la persona entrevistada no quiere ser registrada, se deberá, si se sabe con antelación, pedir a otra persona que nos acompañe siempre y cuando la persona entrevistada no autorice, para que pueda tomar notas de campo. Se recomienda que una vez finalizada la entrevista, no se dejen pasar más de 10 minutos para seguir anotando todo aquello que se recuerde de la conversación mantenida. En el caso de la entrevista semiestructurada, es esencial llevar un guión estudiado para evitar recurrir continuamente a los papeles. También, si la persona entrevistadora está bien familiarizada con el guión, podrá cambiar el orden de las preguntas cuando el ritmo y el contenido de la conversación lo requieran. Por último, señalar que la persona entrevistadora deberá mostrar una actitud positiva, receptiva a la vez que profesional. Punto 4. Sobre el anonimato y la confidencialidad. Cuando se utiliza la técnica de la entrevista, los datos son de carácter confidencial, lo cual implica que la persona entrevistadora conocerá los datos de la persona entrevistada, pero solo los utilizará para el objetivo del trabajo. Además, deberá preguntar a la persona entrevistada si quiere que sus nombres aparezcan anónimos en los informes o si por el contrario quieren que aparezcan. En el caso que prefieran permanecer en el anonimato, no se debe olvidar utilizar un seudónimo cuando se haga referencia en los informes a las personas cuya identidad no debe aparecer. También, para garantizar la confidencialidad de los datos, se deberá llevar un documento de confidencialidad para que lo firme la persona entrevistada.